En el año 2008 comencé a estudiar periodismo en el Instituto Técnico. Y durante los primeros 2 años, es decir, en el 2008 y el 2009, mientras estudiaba, trabajaba en el Ministerio de Defensa, integraba un equipo responsable de la coordinación logística en una dependencia del Ministerio de Defensa. En 2009 termino mi segundo año en el ministerio y comienzo a buscar, o sea, termino mi segundo año de trabajo en el ministerio y comenzaba mi último año en el Instituto Técnico de Periodismo. Entonces, como pronto me iba a recibir, mi intención era dejar ese trabajo, que era muy bueno, en la planta permanente del ministerio, para buscar un trabajo que estuviera relacionado a los medios de comunicación, entendiendo que era el último año de la tecnicatura y que prontamente tendría que salir a ganarme la vida con ese oficio que había elegido. Yo realmente si tuviera la posibilidad de volver el tiempo atrás y tomar nuevamente aquellas decisiones, creo que no, no elegiría, si pudiera elegir de nuevo, no elegiría que Frontera en sus, digamos, ediciones como formato libro y en sus presentaciones en formato audiovisual, yo no elegiría que Frontera fuera el pilar o la columna vertebral de mi carrera periodística, pero bueno, así lo dispuso Dios y yo lo acepto, lo acepté en aquel momento y lo acepto ahora. Cuando renuncio al ministerio comienzo a buscar trabajos en agencias de publicidad, revistas y bueno, recuerdo que, recuerdo que había, digamos, en esos tiempos sabía muy poco del periodismo, pero sí había algo que ya había entendido con claridad en mis primeros meses de periodista y era que definitivamente yo no quería transformarme en uno de esos periodistas que pasa 10 años sentado en la misma silla, ¿no? O más, 10, 15. Yo no quería hacer eso y lo había decidido cuando llevaba un mes de periodista y es una decisión que respeto y respeté siempre. Entonces comencé a trabajar en agencias de publicidad y en pequeñas revistas del microcentro y en esos primeros meses de 2010 eh, también colaboraba con una producción televisiva del grupo Artear y eran todas colaboraciones, ¿no? Porque eran mis primeros meses, iba 2 días a una revista, 3 días a otra, después iba a esta producción audiovisual en Artear y lo que recuerdo es durante esos primeros meses comenzar a asumir que era un oficio muy bueno, muy lindo, realmente un oficio muy lindo, pero que era un oficio que de alguna forma te condenaba a vivir siempre con limitaciones porque no es un oficio que te represente prosperidad económica. Y otra cosa que recuerdo es que por aquellos días nosotros en la facultad teníamos una materia que era investigación periodística y recuerdo que para esa materia, por ejemplo, yo intentaba buscar cuáles eran los temas que estaban en agenda en página 12 o en los diarios, digamos, de denuncia, en los portales de denuncia de esos días. Intentaba buscar esos temas y generar alguna crónica o alguna vuelta de tuerca. Y me acuerdo que no era algo, digamos, no era en todas las materias, pero sí me acuerdo que muchas veces lograba yo en segundo año de la universidad, del Instituto Técnico, en segundo año lograba muchas veces darle una vuelta de tuerca
que a algún tema en específico, al tema controversial del momento, yo lograba darle una vuelta de tuerca que los periodistas de la prensa no lograban darle. Y recuerdo que eso sorprendía a los profesores. Entonces ahí comencé a descubrir que por ahí el género de investigación era el género en el que yo iba a poder a poder desenvolverme mejor, a poder, digamos, utilizar al máximo todas las condiciones que en esos días eran potenciales, porque eran mis primeros días recién como periodista, ¿no? Y si bien en la universidad esos trabajos eran distintos, perdón, en el instituto técnico esos trabajos eran distintos, no se publicaban. Y en rigor, yo como periodista durante aquellos días de 2010 vivía pura y exclusivamente de colaboraciones en medios de comunicación culturales. Así que comenzaba a asumir que el periodismo era un oficio muy lindo, que tenía condiciones yo para el periodismo de investigación, pero que de alguna forma, sea cual sea la variante que eligiera, iba a ser una vida de limitaciones, ¿no? Como veía a esta gente que trabajaba en las revistas y algunos vivían ahí en departamentitos o en pensiones del microcentro. Y a mí y pasaban, bueno, notaba que la gente pasaba muchísimo tiempo estancada en los mismos laburos para no perderlos y que era difícil conseguir esos laburos. Así sea una colaboración de 2 o 3 días, era complicado conseguirla. Y recuerdo que eso a mí me asustaba un poco, pero no me detenía. No me detenía y, y de todas formas, a pesar de que se veía como un panorama complejo, yo, digamos, no perdía no perdía la esperanza de poder entrar en ese nicho que a través de, digamos, de los cursos prácticos de la universidad, del instituto, que digamos, podían darme como una esperanza de desarrollo profesional, ¿viste? Como el nicho del periodismo de investigación en los cursos técnicos me iba muy bien y notaba que ahí yo podía desarrollarme, pero me faltaba un largo camino por recorrer todavía para poder publicar mi primera investigación. Esto, digamos, yo empiezo a tener como esta discusión interna en julio de 2010 y Frontera se publica en septiembre de 2012.